Bueno, bienvenidos una nueva vez más a Café Anime. Creo que sí se llama el podcast. Tengo mucho tiempo sin grabar realmente. Bueno, no tengo mucho tiempo sin grabar porque de hecho este podcast, con referencia al título, hablando de Frieren y Kusurei, haciendo una pequeña comparativa entre ambas series. Bueno, no pequeña. Lo he grabado como 5 veces ya. 2 se me han borrado. La otra la iba a subir, pero como de la conversación entre las dos series de repente inició. O sea, yo quería como que iniciar esa conversación hace como 3 semanas, o sea, hablar de una comparativa, y de repente todas las redes sociales se llenaron con esa comparación y fue como, qué locura. Pero bueno, buscando, este, buscando ¿cómo se llama? Como grabar por fin este podcast, completarlo, ya que lo he grabado ya 5 veces. O sea, estoy un poco fastidiado de todo el asunto, pero siempre es interesante hablar de lo que a uno le gusta. Entonces, bueno, ¿qué voy a tratar de hacer yo? Voy a tratar de hacer como una especie de comparativa entre ambas series, hablando un poco de qué es lo que me gusta más de una, qué es lo que me gusta más de otra. Pero más que todo va a ser como, no un rant, porque no es un rant así como de odio a Frieren ni nada así por el estilo, pero sí como una comparativa en la que para mí sale muy mal parada. Voy a dar argumentos obviamente de por qué mi opinión, cuando enfrentas a Frieren con Kusurilla se nota muchísimo cuál es una serie con todas las de la ley y cuál otra es como un muy... Bueno, no, eso sería como irrespetuoso porque Frieren no es como una historia X, o sea, como una historia que digamos que salió bien porque los conceptos eran demasiado buenos, más que porque estuviese preparada para salir bien, que es a lo que yo me refiero. Creo que es uno de los puntos principales por los cuales yo siento que Kusurilla es mejor serie que Frieren. Siento que Kusurilla está preparada para ser una serie larga y con que crea bases profundas que pueden generar conflictos muy interesantes en hacia adelante. Frieren en cambio como que utiliza más su concepto a su favor, que no es algo malo, pero es algo que a mucha gente, incluyéndome a mí, nos cansa y que nos desconecta el hecho de que se tenga que desviar en el sentido literalmente narrativo, o sea, hacia arcos que no tienen mucho que ver con la premisa que nos enamoró, para mantener nuestra atención en ella, pues porque las historias pequeñas y episódicas se van acabando. Entonces, para comenzar, voy hablando un poco de ese mismo tema, que es una de las bondades de Kusurilla, que creo que es el storytelling progresivo, que es donde siento yo que hay mayor diferencia entre ambas series. Y es que siento que Kusurilla es una serie, como venía diciendo, preparada para su futuro. ¿En qué sentido? Te presentamos a Mao Mao, es un personaje que tiene estas características, y te las metemos en este entorno. O sea, digamos, la sacamos de su entorno rural y la metemos en este entorno un poco más cerrado, oculto. O sea, estamos hablando del palacio. Ajá, y siento que con el tema del storytelling progresivo, que es lo que venía comentando, es donde más se ve que Kusurilla es una serie mucho más preparada que Frieren. Porque vamos viendo como que estos pequeños pasos que va haciendo Mao Mao. Entonces tenemos una premisa como muy básica. O sea, este personaje que tiene ciertas características, lo sacamos de su espacio de confort y lo metemos en otra zona a ver cómo reacciona. Pues esto es algo muy típico en muchas de las narrativas que usualmente conocemos del mundo del anime, sobre todo con el tema de los isekai y cosas así, suelen ser de ese tipo de series. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos a Mao Mao en este nuevo entorno, vamos de abajo hacia arriba, pero vamos de abajo hacia arriba en todos los sentidos. O sea, comenzamos con unas pequeñas cosas y luego avanzamos y avanzamos hacia cosas más grandes. Pero esas cosas más grandes, por ejemplo, si avanzamos de recuperar la salud de un trabajador X que se había envenenado por X o Y comida, a pasar a ayudar a las concubinas a dar a luz, es un tema del que estamos avanzando, sí, o sea, estamos adentrándonos cada vez más en el palacio, pero no a nivel político, no a nivel de lore, no a nivel de explicaciones bastante extensas sobre cuál es el trabajo de cada uno y el deber de cada uno, sino simplemente lo vamos haciendo de forma natural. Es como que, bueno, es necesario avanzar hacia adentro porque las circunstancias que rodean a la serie y a este personaje buscan que uno vaya hacia esos puntos de la historia, pues que avance hacia esta gente que es cada vez más poderosa.
Y todo eso sin necesidad de utilizar el lore de la misma, como la trama, como las conexiones, como no sé qué, más allá de entrar a la segunda parte de, de esta temporada, que es donde ya todo te importa, porque los personajes te importan a un nivel personal, y ahí es donde empieza a adentrarse poco a poco en el lore de los personajes, donde empiezas a ver todo el tema del padre de Mao Mao, todo el tema de Lacan, de François, perdón, de François se llamaba, creo que era la mamá de Mao Mao, de todo el tema de los burdel, luego de las concubinas y de cómo esto, cómo hay nuevas, cuáles son las viejas las que se tienen que ir y así por el estilo. Entonces cuando ya llega ese momento de presentarte esas cosas, ya a ti te importa lo que está sucediendo porque los personajes te importan. Como seres humanos, pues, o sea, ya los conoces lo suficiente, sabes cuáles son sus conexiones con otros personajes, cómo se comportan alrededor, por qué cosas han pasado, por qué cosas pueden llegar a pasar. Entonces eso crea este vínculo espectador-personaje que ni siquiera uno mismo sabe que está ahí hasta que algo malo les pasa a ellos o hasta que la serie le interese adentrarse en esos momentos. Pues, o sea, uno por ejemplo a lo mejor no siente que la conexión entre Mao Mao y Jinshi haya avanzado muchísimo hasta que por ejemplo suceden estos bits como por ejemplo Mao Mao salvando a Jinshi o Jinshi encontrándosela en la noche cuando ella está en medio de algo más personal que va generando como esta chispa entre ellos que aún no se ha desarrollado pero que en estos momentos existe como que cada vez más confianza pues para desarrollar más adelante esa relación que se vende como algo importante dentro de la trama principal de la historia. Entonces yo siento que en ese tipo de cosas Kusurilla es como se prepara, pues, o sea, prepara las bases, las sienta, hace que te importe para luego, bueno, ya cuando toque de entrarse más adelante en ello, fíjense que llevamos 24 capítulos y ni siquiera tenemos ninguna trama muy pesada con el emperador o alguna trama política o algo que tenga que ver con las posiciones de las demás personas, más allá del intento de asesinato a Jinshi, que al finalizar, o sea, termina la temporada y no tenemos una idea de quién es, o sea, como los personajes que hubo mucha gente dice, es que no se resuelve la trama, no, es que no saben quién fue al final, o sea, no tienen pruebas de quién fue, no tienen la conexión, la mujer esta que fingió su muerte desapareció, o sea, estamos hablando de que no es el FBI como que tienen huellas y van a conseguir, sino que seguramente será un plot que pasará durante las semanas y se mantendrá en la serie durante algún tiempo. Que eso es algo que también me sorprende. Vi muchísimas cosas en Twitter. Bueno, pero es que la gente no, yo creo que realmente no tiene ideas de cómo ver las historias. O sea, yo siento que les gustó algo en algún momento y es como que van comparando eso que les gustó en todas las demás historias que se van consiguiendo. Pero no a nivel de narrativa, sino como a nivel de resoluciones, a nivel de todo. Es como que si yo presento un storyline, eso pasaba mucho con bueno, con Mushoku Tensei, pero no sé si el público que vaya a ver estas dos series o que vaya a entrar a este podcast por estas dos series sepa algo de la serie. Pero bueno, el punto es que pasa muchas veces que la gente es como que proyecta sus necesidades en una narrativa. Es como que no esperan a que el autor, mira, utilice este punto. No, es como que, no, necesito que se resuelva esto ya. O ¿por qué no se ha resuelto? O sea, ¿por qué no me das respuestas? Y ¿por qué si no me das respuestas no me guías hacia conseguir una? Es como, pero tú también puedes buscar las respuestas por tú mismo. Pues muchas historias, de hecho yo creo que la mayoría de las películas importantes se analicen a través de que uno mismo busque las respuestas más que los autores dándotelas. Pero bueno. Entonces, como venía diciendo, esto se conecta con esto del storytelling progresivo, se conecta con el segundo punto donde siento yo que Kusurilla es superior y bastante superior en este caso a Frieren. Y es de, como venía diciendo, que los personajes son intrigantes de forma natural. No tienen que ver sus posiciones, no tienen que ver su lore detrás, no tienen que ver su backstory. Los personajes nos empiezan a importar genuinamente por lo que vemos que está sucediendo con ellos en pantalla. O sea, no es necesario, bueno, a menos en el caso de Lacan, porque se nos presenta primero como este antagonista, entonces tenemos que ir hacia el pasado a ver cómo llegó a ser esta persona y ni siquiera te dicen, no, él es un tipo bueno actualmente, no, te dicen simplemente cómo llegó a este punto de quién es él ahorita, no te dicen, no, él es bueno, pero tiene un corazón malo, no, él sigue siendo un estratega excéntrico que simplemente amaba a esta mujer. Todavía es posible que él salga de aquí y sea un antagonista de cierta forma para la historia, que eso es lo que yo me refiero. Entonces ya ese personaje te va generando preguntas, pero cuando tú te vas a Frieren y te sales del cast principal, pues digamos, te sales
de Feren Stark y Frieren, el personaje más interesante podría ser Denken, quizás. O sea, el personaje como que más cosas se ha presentado de él durante esta temporada es Denken. Y se introduce en el último arco y tampoco te dicen mucho de él más que algunas cosas de él que te demuestran que bueno, es un viejo sabio, o sea, como si fuese el primer viejo sabio que la gente se encuentra, viejo sabio badass. O sea, yo creo que es un trope muy común en el mundo del anime. Y bueno, en este caso tiene la típica historia de que tienes una promesa con alguien que ya no está y que necesita ir a visitarle y para eso tiene el examen, ¿ok? Pero no, tampoco es como que mucho más allá sobre Denken. O sea, es como que es un... Sí, o sea, es un buen personaje porque sirve bastante dentro de la historia de Friedren, la presentación de sus motivaciones y de su y de su sabiduría es bien presentada. O sea, no es como que pura exposición de que no, yo sé mucho porque yo soy viejo, sino más como que demostraciones de sabiduría y tal. Pero yo creo que el rodearse de tantos secundarios que no importan al final es lo que más le hizo daño a un personaje que podría haber sido muy interesante de seguirlo solo a él, sin tener que ser este viejo como que ayuda a los más jóvenes, pues. O sea, simplemente ver sus pensamientos alrededor de todo cuando está solo, que de hecho... eso en el mundo del cine se hace mucho cuando uno está creando personajes, algo que recomendaba mucho en la carrera, el hacer como un momento privado del personaje, que eso es algo que recomiendo mucho si quieren escribir o si quieren crear algún personaje para algún cortometraje o algo así por el estilo, es pensar en que tú eres el personaje o desarrollar una situación en que el personaje se encuentre solo en una habitación y reaccione a algo o esté en un momento de él privado, o sea, en su momento de mayor soledad, que haría el personaje durante 15 minutos en una habitación. Entonces eso como te conecta muchísimo más con la psique del personaje y porque, o sea, es como que lo pones en isolación, se dice, o sea, como que lo aíslas, perdón, del mundo exterior, de los personajes que pueden intervenir en sus discursos y cosas así, y simplemente te concentras en ver cómo actúa, sus gestos, qué le gusta, qué le disgusta. Y yo creo que eso es donde Frieren debería centrarse más en cada uno de sus personajes, pero sin embargo siempre termina buscando la interacción entre ellos, por muy básica que sea. O sea, no sé cuántas conversaciones tuvimos sobre qué es la magia y cómo funciona la magia en un arco de examen donde se supone que todo el mundo es un mago experimentado. Y son ese tipo de cosas que es como que van acortando diálogos de que podrían ser más importantes si nos hablaran de otra cosa. O sea, por ejemplo, si Lavín y esta otra chama, en vez de contarnos eh, sus diversiones o que se burlan entre ellas y cómo se desarrolló su amistad, por ejemplo, en un momento le dijera a la otra que mira, mi hermano me contó esto sobre esto y tal, y podemos hacer esto y no sé qué, y bueno, mi hermano me dijo que no lo lograría, pero quién sabe si nosotros lo intentamos y no sé qué, y hablan entre ellas de esa forma más coloquial y ya te conecta una vez con que el hermano fue al laberinto y no lo tienes que presentar con que simplemente estando en el laberinto de repente ya digan, no, mi hermano vino y fue el único que sobrevivió de repente. O sea, eso es a lo que yo me refiero. Es como que es una historia que va muy a lo básico en todos sus puntos, desde los personajes, desde lo narrativo, excepto en lo más importante, que creo que es en lo que más destaca Frieren al final, que es la presentación de sus elementos, pues. Por ejemplo, dos personajes que tenemos también interesantes, entre muchas comillas, que nos presenta Frieren son Ubel y Seri. Y son importantes porque, nuevamente, por cosas del lore de la historia, por sus poderes, por lo que representan dentro del mundo, o sea, de su capacidad, de cosas así, pero no porque ellas nos inviten a interesarnos en su vida. O sea, yo no siento que a la gente se esté preguntando cómo vive Serie diariamente, qué hace Serie, cómo se comunica Serie con los demás, porque al final todo lo que sabemos de ella es debido a la exposición. O sea, cuando tú ves que ella se decepciona de los magos, no es como que pone un rostro y bueno, uno se lo imagina, no, es como que se lo dice directamente y uno dice, bueno, capaz es parte de su personalidad, pero es que él lo explica y dice, no, es que tú nunca puedes llegar a este nivel porque tú no tienes esta capacidad de no sé qué, y es como, pero ¿por qué me estás contando todo esto? O sea, sobre todo el otro mago y que no, de repente este bicho puede derrotar a Frieren y es como, o sea, ¿qué carajo? Porque este bicho, no sé, es como que... hay tan poca preparación para que todo eso suceda.
O sea, como para que de repente te presenten que un mago humano, porque es viejo y no es nombrado en ninguna parte de la historia, digan no, que incluso si no tuvieses como que esa limitante, quizás hubieses podido derrotar a Frieren. Y es como, loco, pero, o sea, ¿cómo tú me presentas esto sin antes por lo menos expandirme con anterioridad la importancia verdadera de los magos de primer nivel? Lo fuerte que tienes que ser para ser un mago de primer nivel. ¿Por qué? Porque toda esa importancia se la han dado durante todo el arco a través de conversaciones y que no, es muy importante. Los magos de primer nivel tienen que sobrepasar las calamidades, tienen que sobrepasar lo imposible. Y de repente una de las magas como que se ve como más fuerte por su presentación te dice que una maga de tercer nivel solo porque ella está medio loca te dice, ay, ella me puede matar y yo le tenía miedo desde el examen pasado. Y es como, loco, pero estamos hablando de eso, o sea, yo creo que ni el, ¿cómo se llama? Ni el payaso este que estaba al principio de los exámenes Hunter se le cagó a Hisoka cuando cuando el carajo lo amenazó con el tema de las cartas. Y es como, y eso que Hisoka se presenta como una persona así mucho más diferente y mucho más poderosa. ¿Y por qué hago la comparación con Hisoka y Yubel? Porque básicamente son el mismo tipo de personaje. Este personaje que tiene como características más psicopáticas, que no siente esa empatía fácil con todo el mundo de las personas. De hecho, de eso va su poder. Entonces siempre van como que a satisfacerse ellos primeros por encima de los demás. Entonces, como sus características son muy específicas de ellos, pueden controlar y manejar la trama a su antojo. O sea, mover, por ejemplo, Hisoka lo hacía mucho en el arco de Genei Rudan. Ubel en cierta forma es como que la trama te dice, no, hay que protegernos de esto, hay que escondernos de esto, y la caraja aparece y dice, bueno, yo mato a Sensei, al clon de Sensei y listo. Entonces son ese tipo de son ese tipo de personajes que mueven la trama por su personalidad y por su psique. Pero cuando tú te pones a ver, no hay muchos de ellos realmente para tú pensar, tipo, voy a hacer un análisis de Ubel, voy a hacer un análisis de Frieren, voy a hacer un análisis de serie. Es como que hay cosas, pero es que ninguna está súper desarrollada. Simplemente son... ninguna está desarrollada, simplemente son conjeturas que uno podría sacar de comentarios de ellos, pero no es como que tú puedas decir con seguridad que serie miraba con amor a Flamme solo porque ¿cómo se llama? De cierta forma mantenga recuerdos de ella, ¿no? Capaz le guarda cariño, pero no amor. Capaz le guarda respeto, pero no afecto. Capaz le guarda... pero eso no lo sabemos porque al final no lo dice. Es como... En ese sentido, siento que los personajes no son muy intrigantes de forma natural. Dependen mucho de su función dentro de la historia a nivel de trama. O sea, no es como que V le importe porque como Hisoka es un personaje pivote, pues que hace que todo lo demás se mueva. No, V le importa porque, bueno, tiene esta característica, este poder específico que va muy bien con su personalidad. Serie no importa porque este ente poderoso que mantiene a raya el mundo y uno no sabe, y uno ve con claridad en qué afecta a nivel mundial, más allá de ser esta figura de importancia ya. Como por ejemplo en Jujutsu Kaisen, tú ves lo que afecta la existencia de Satoru Gojo, pues. O sea, no estoy diciendo que sean el mismo tipo de personaje, pero me refiero, tú ves a este personaje y ves lo que afecta en la trama. Cuando tú te pones a ver en qué afecta serie a la trama en general, en estos momentos es que no nos dejaba pasar al siguiente pueblo. Porque no teníamos la broma esta de mago de primer nivel. O sea, toda la importancia de serie era en si nos dejaba pasar el examen o no. Porque alrededor del mundo las otras cosas que hemos visto son que sí, bueno, la asociación de magos, pero más nada, no nos ha presentado realmente más nada de importancia alrededor de eso, pues, o sea, es más, tú ves una asociación de magos ahorita y que se creó, no me acuerdo cuándo fue, se creó hace 100, 80 años, creo que 80 años dicen, justo después de que se derrota al rey mago, y uno se pone a preguntarse cómo en la época en la que había más magos de guerra no se había formado ya una asociación de magos guerreros o algo así por el estilo, que luego en la paz se derive a esto y por ejemplo podrías hacer que ahora en épocas de paz haya mucha chirria o muchas discusiones entre los viejos magos que formaron y fundaron ¿cómo se llama? El centro este de magos,
que tienen un pensamiento antiguo por el tema de la guerra, y los nuevos que viven de la paz y piensan más como Fëanor y como Frieren, pues buscan pensar. O sea, podrías desarrollar muchas cosas a raíz del concepto, pero se queda siempre en lo más básico, en que es una asociación de magos que bueno, te otorga ciertos privilegios especiales y listo. Luego, otra de las bondades, eso a diferencia por lo menos de Kusurilla, como venía diciendo, que iba a saltar el punto sin hablar de Kusurilla antes, de que por ejemplo cuando tú ves, yo no recuerdo los nombres en chino de las concubinas, pero cuando pienso en la peli naranja, cuando pienso en la peli azul y cuando pienso en la niñita, me dan ternura, o sea, siento como pena por su situación, siento tristeza por lo que les pasó con el tema de las bebés, siento felicidad cuando las veo sonreír porque las vi pasar por una etapa muy difícil, siento hay muchas cosas que me hacen sentir esos personajes y no recuerdo sus nombres. Y vean que los de Frere sí los recuerdo, porque son muy característicos. Y no recuerdo sus nombres, pero me importan muchísimo más, porque sencillamente los conozco, sé de ellos, sé qué les importa, qué les gusta, qué les interesa, qué les llama la atención, qué no les gusta, qué odian. O sea, hay tantas cosas que sé de esos personajes, y son personajes súper secundarios dentro de la trama de Kusurilla, que en ese sentido yo siento que es muy, muy superior esta serie de la boticaria Frieren. Otra cosa en la que siento que Kusurilla es está bastante por encima de Frieren, es en que la historia promete expandirse porque es necesario y no porque deba hacerlo, pues. Y esto va conectado con los siguientes puntos que pienso que Kusurilla también son mejores que Frieren, que son el tema de los pequeños misterios, encuentros, sirven una narrativa posterior, y cómo los conflictos internos chocan con los conflictos externos. Entonces esto lo voy a unir en un solo punto. Cuando uno ve Kusurilla, uno no siente que la historia se esté quedando corta en algún punto de la trama. Hay un momento cuando tú sientes que, coño, capaz esta serie se va a dedicar a esto. O sea, vimos parte importante de lo de las concubinas, y de repente tenemos varios misterios que son misterios muy basiquitos, así a los Sherlock Holmes, descubrir aquí, qué pasó aquí, descubrir esto allá. Y ahí es cuando uno empieza tipo, la serie tiene que subir el nivel. ¿Y qué pasa ahí? Justo ahí. Y eso es una de las demostraciones más, o sea, que yo creo que eso pasa en el episodio 16, 17, por ahí. Cuando empieza a tocarse más el tema cuando empieza Lacan a entrar más escena y a tocarse más el tema del barrio rojo y de las concubinas y todo eso, que uno siente que el autor te agarró por el cuello y te dijo, siéntate a ver esto. ¿Por qué? Porque sencillamente le da el giro en el momento justo. O sea, en el momento justo cuando tú sientes que la narrativa te está pareciendo un poquito, no cansina, pero sí como que, bueno, la serie va a tratar sobre esto, capaz no vas a ir más allá. Te agarra y te dice, mira, todo esto que yo te mostré, que capaz no le prestaste mucha atención, todos estos misterios pequeños, están conectados. Y no solo están conectados a todos estos personajes que te importan. Y estás y de repente hay una situación en la que el coprotagonista va a morir y lo salva la protagonista, y dices, ¿qué va a pasar? Y porque todo esto está hundido, y de repente como que no hay respuestas para todo eso, y se salta a la siguiente trama, que es la siguiente trama de cuando empieza a Lacan a entrar mucho más en escena, que es con todo el tema de las flores y todo eso, que vemos a Mao como mucho más dedicada. Y luego ya entra la historia de Lacan con François, que es como que ya te atas todo hacia el final. Y la historia va expandiéndose porque necesita que los personajes entren más en acción, porque necesita que los personajes, ¿cómo se llama? Hablen de ellos, porque la trama necesita avanzar, y para que avance es necesario que los conozcamos. A diferencia de como por ejemplo me parece que hace Frieren, que parece que la trama expande porque debe hacerlo. O sea, porque nosotros fuimos a un examen de magos en el momento en que prácticamente estamos iniciando nuestro viaje hacia la tierra, hacia las tierras más lejanas del norte, porque justo nos toca un examen donde nos presenta un poco de personajes que no importan y terminan no importando al final de la temporada, o sea, a excepción de 2, quizás.
o sea, por lo menos a mí como espectador, o sea, no hicieron nada, es que no hacen nada como para que te importe, a menos de que tú digas que, bueno, que digan dos palabras, te demuestren un poquito de su personalidad y como te parezcan cuchis o te parezcan badass, ya pienses, wow, qué interesante este personaje. No, para mí se necesita mucho más para que un personaje me parezca interesante. De hecho, uno de los ejemplos más fáciles que se me viene a la mente es cuando Gaoshun de Kusurilla, o sea, era un personaje que estaba de fondo y de repente en una conversación nocturna con Jinshi te dice, bueno, pero es que tú tienes 19 años como tiene mi hijo y yo a veces quiero volver a ver a mi familia y no sé qué, entonces me gustaría que cumplieras con tu deber. Y es como, verga, y este tipo, o sea, no solo sabe más que nosotros acerca de Jinshi y todo el lore que está yendo, o sea, todo lo verdadero lore que está detrás de la historia que nosotros aún no sabemos, porque no sabemos ni siquiera qué posición realmente tiene Jinshi dentro de la trama. Ni realmente qué es lo que representa él a nivel de político dentro de todo lo que es. Porque no sabemos prácticamente nada de la política de la serie todavía. Y o sea, y en esa pequeña conversación te dice tanto sobre él, te dice que es un hombre de familia, te dice que es no solo un hombre de familia, un tipo que la quiere, o sea, que no solo que tiene una familia, sino que la quiere, incluso en esas circunstancias que está tan alejado de ellos. No solo que la quiere, sino que tiene un hijo de la misma edad de la persona que él está cuidando dentro del trabajo. Entonces ahí se puede generar una relación que a lo mejor ahora en adelante la vemos y puede ser como la de un padre mirando en cierta forma a una especie de hijo. Luego tenemos el tema de que quiere volver a su familia, entonces hay algo que lo está evitando. Puede ser el trabajo, puede ser una misión específica que tenga Jinshi dentro del palacio. Pero, o sea, es como que esa pequeña conversación, esos pequeños diálogos te dan como para verificar tanto del personaje y tanto de forma tan humana. Es como que no tengo que irme a su posición, no, él es importante porque si lo perdemos a él, no vamos a tener el que nos resuelva y encuentre las cosas. Es como que no, eso es lo de menos, eso es súper secundario dentro de la trama, o sea, la capacidad de él de hacer su trabajo. Lo más importante en este momento es que el tipo es genuinamente una persona que te hace sentir cosas. Y que creo que es lo más importante cuando vemos a un personaje, que te haga sentir cosas más allá de wow, qué interesante lo que dice, sino más allá como que coño, si a este bicho le pasa algo y de repente le suelta Jinshi, es como que algo así como si, bueno, Naguará, te pareces mucho a mi hijo, o algo así, o te vi como mi hijo, verga, a nosotros nos va a pegar, nos va a llegar durísimo porque es algo muy humano, es algo y es un personaje terciario, entonces es como inesperado, es como un choque que te llega al corazón de repente de algo que no esperas, pues. Entonces así es como yo lo veo en ese caso con el tema de cómo la historia se expande, porque necesita hacerlo para seguir creciendo, pues, y no porque debe hacerlo, porque bueno, hay que mantener al espectador ¿cómo se llama? Atento. Entonces si tengo que mostrar la magia de mi broma y la magia y la potencia y la fuerza de Frieren y estoy en una época de paz. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que Frieren sea tan fuerte y la llamen la asesina en una época que se supone que debería ser de paz? Porque hay enemigos que amenazan, incluso me he comido spoiler, que hay amenazas incluso más fuertes hoy en día o más peligrosas que el rey demonio. Y es como, ¿por qué? Si la serie se supone que va de lo que va después de esa gran calamidad. ¿Por qué me estás presentando todo este asunto? Y si me lo presentas, debería ser muy a futuro. O sea, cuando ya yo esté tan conectado con la historia que ya yo piense que Stark es el héroe. O sea, ¿tú te imaginas que la historia, por ejemplo, avance hasta cierto punto, y ese sido puro slice of life hasta cierto punto, que uno vea ya a Fern como esta maga impresionante, a Stark como este mago impresionante, como este caballero impresionante, casi que el héroe que nosotros quisiéramos que se convirtiera, a Frieren como esta persona ya mucho más completa, como casi como un ser humano en su totalidad, y que de repente hacia el final, cuando ya veamos que ya fueron a Ende, ya resolvieron todos sus conflictos, es que inicie el viaje para derrotar a esta nueva calamidad y no nos los muestren, simplemente sea como que ahora, bueno, partimos nosotros en nuestro viaje otra vez, pero ya siendo unas personas totalmente diferentes. O sea, va a ser un viaje no de autodescubrimiento, sino un viaje de disfrute, como lo fue en su momento el viaje para ellos, porque o sea, Frieren, por ejemplo, no tuvo un viaje de autodescubrimiento durante los 10 años del viaje
para derrotar al rey demonio. El viaje de autodescubrimiento lo está teniendo ahora, que está notando cómo ese viaje influyó en su forma de pensar. Pues ahorita es que lo está descubriendo, pero en aquel momento fue un viaje de experiencias, que es lo que debería ser el viaje posterior, cuando estas personas ya sean las personas que tienen que terminar siendo, pues al final de la trama. Y bueno, creo que eso más o menos cierra ese punto, el de los pequeños misterios, bueno, que sirven una narrativa posterior. Ya lo comenté en Kusurilla, de cómo todos estos pequeños cositas, estos pequeños misterios, tú a lo mejor no le estás prestando mucha atención, te parecen, bueno, medio gafitos y tal, y de repente, pum, te los unen a un inicio de asesinato a uno de los personajes más importantes de la trama, que es cuando tú dices, verga, tengo que prestarle más atención a las próximas veces porque esto puede ser interesante. Y si le das rewatch a la historia, lo más probable es que notes cosas que antes no habías notado y que ahora sí te llamen más la atención, todo ese tipo de tramas más pequeñas, pues que al final es una historia. Si una historia va para largo, siempre va a tener estas partes como que buscan intervenir lo menos posible a gran escala, sino dar como más pequeñas enseñanzas. Quizá preparar estas tramas tarda muchísimo menos tiempo que preparar una trama más grande, entonces te da espacio como autor de, bueno, mientras escribo esto que es mucho más básico, voy preparando lo otro, pues, por detrás. Y bueno, para hablar un poco ya de las bondades de Frieren, y es que realmente no son muchas. O sea, con respecto, no bondades de Frieren como serie, o sea, como serie con respecto a muchas otras series malas o muchas otras series buenas, y hasta ahí. Obviamente tendrá muchas bondades, pues, o sea, desde por lo menos todos los aspectos técnicos posibles, su concepto único, que es una de las cosas que más me maravilló la primera vez que lo leí. Pero si tuviese que elegir bondades principales, serían primero Himmel y Frieren, obviamente. O sea, bueno, Himmel, el grupo de Himmel, y Frieren, todos estos cuatro tontos, que me parecen no solo los personajes más elaborados a nivel de concepto de toda la serie y de toda la trama, o sea, de cómo se preparan, de quiénes son, de qué son estas leyendas míticas y de cómo las desmitifica poco a poco a través de las revisiones de su viaje. Pero sí hay alguien que tengo que destacar, sobre todo entre ellos, es Himmel. O sea, Himmel es un tipo que es literalmente la definición del Pishounen cliché, héroe, y con los guiones más heroicos, o sea, heroicos de cliché del mundo, pero que simplemente porque como es una figura tan genuina, tú te los crees. O sea, tú te crees que el tipo diga esas cosas y las sienta y tiene esta voz suave, y en el manga sobre todo también da como una sensación un poco más onírica su personaje, más que en el anime. El anime como es que está más humanizado, el manga se ve más como esta figura que pertenece y se quedó en el pasado, pues. Que es por eso que yo creo que es la principal gracia de hacer el cambio a este viejito pequeño, es porque la figura que vamos a ver durante todo el viaje es esta figura de Himmel en su peak, en su prime, por así decirlo, y que está no solo muy romantizada, sino que es icónica, sino que también es como muy representativa de, pues entonces mancharla con su versión antigua, vieja, si fuese el viejo alto, es como que te hace, más o menos la historia te hace ver como que parecieran dos personajes distintos, pues, para que no los conectes a nivel visual el uno con el otro, pues. A diferencia, por ejemplo, Heiter y Hansen se llaman, creo que sí, que si los puedes conectar mucho más fácilmente, pues. Y Frieren, bueno, Frieren es la misma. Pero bueno, no solo que Himmel cada vez que habla dice oro, y toda su conexión con Frieren es hermosa, y el ship y cómo se genera esta historia de amor entre una persona que ya no está y otra persona que está reconociendo todo ese amor que lo tenía previamente o sea, que lo tenía como previamente dentro de sí, pero que no lo sabía, pues, o sea, y de hecho todavía a día de hoy no lo sabe. Yo no siento que Frieren sepa que ella en secreto ama a Himmel de cierta forma, pues, porque ella no entiende lo que es el amor. Pero si vemos por su gesto, por su forma de ser, por su forma de entender la vida, por su forma de preocuparse por lo que él decía, por su forma de verlo, o sea, hay ciertos paneles en el manga que creo que todavía no han adaptado, de cómo Frieren miraba a Himmel, y te das cuenta de que sí, hay cierto cariño de ella por él, que ella simplemente no se terminó de dar cuenta. Y toda esa construcción de esa relación me parece espectacular.
Luego, bueno, todo el tema de Madhouse, o sea, es probablemente la mejor adaptación de la historia en 28 capítulos, en 28 episodios. O sea, cuando te pones a ver otras series que en 30 episodios, o sea, por ejemplo, muchos menos episodios, bueno, tienes Sonny Boy, tienes Mob Psycho por temporadas, tienes One Punch Man, pero es que creo que no hay ningún anime de tantos episodios que se haya emitido tan seguido que tenga un nivel tan alto constantemente en todos sus apartados. O sea, sí hay ciertos bajones, sobre todo en los episodios de Zen, cuando aparece Zen, hay como ciertos bajones en la calidad de los dibujos y de los movimientos, pero o sea, son en una adaptación de 28 episodios que 3, 4 no se ven tan bien como los demás, no es ningún tipo de problema y ni siquiera es que se ven mal, simplemente no están al mismo nivel. Y es que por mí la adaptación es un 10 de 10, o sea, es una de las cosas más arrechas que se ha visto nunca en el mundo del anime. Y que bueno, nada más al escuchar la banda sonora me ponía los pelos de punta y decía, bueno, esto es lo que yo quiero para mi serie favorita, sin dudarlo, pues. Y otra de las cosas que más me gusta de Frieren, de otra de las que pienso que es su bondad, es el tema del ship de Frieren y Stark. Y es un ship que me encanta muchísimo, o sea, cómo se va dando, cómo se crea, o sea, desde un principio, desde que aparecieron los dos personajes cuando los leí en el manga, sabía que iban a ser shipeables porque es que, o sea, te pone dos adolescentes en un grupo que va viajando y es como, sí, por Dios, obviamente se van a casar, pero el punto es como que creo que la historia se aleja mucho de ellos durante mucho tiempo, no avanza mucho y es como, loco, está en un mundo medieval. Porque, o sea, yo entiendo Himmel y Frieren. Porque Frieren no entiende el amor y Himmel sabía que durante todo el tiempo que ellos viviesen, ella no iba a cambiar por él. Y él no iba a hacerla cambiar a la fuerza. Entonces, el confesar sus sentimientos no tenía ningún tipo de sentido. Porque Frieren no lo iba a entender, o sea, iba a ser un desperdicio. Y en cambio decidió demostrarlo de otras formas, como que quizás podrían dejar un poco más marcado ese hecho en la psique de Frieren, que es lo que terminó sucediendo, pues. Pero Frieren y Stark, que son dos adolescentes que sí, bueno, que están criados como en isolación o así, deberían ser un poco como más lanzados, creo yo. Y más lanzados no en el sentido de que, bueno, vaya a haber sexo de repente en Frieren, no, sino como que, bueno, ¿y por qué no salimos? Y coño, te ves linda y cosas así, o sea, más de ese tipo de cosas que siento yo que se tardan mucho y ellos no son tan niños como para no darse cuenta, no entender el amor, pues, como tal. Además no siento que el concepto de, ay, es que yo no sé lo que es el amor, sea algo que se puede aplicar a una época tan antigua, o sea, a una historia que quiere emular una época tan antigua, es lo que siento yo. No siento que el amor como un concepto tan romántico hubiese estado tan establecido en esa época como para hablar de ese tipo de cosas, pues, o sea, sobre todo cuando la historia no presenta. Bueno, que creo que estoy diciendo una burrada con eso que acabo de decir, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que, bueno, además yo llevo 5 veces grabado este podcast, entonces obviamente ahorita llevo 36 minutos y el último que grabé lo había grabado en 1 hora 10 minutos. O sea, están viendo todo lo que estoy recortando de la cháchara de mierda que hablé en aquel momento. Pero bueno, el punto es como que siento yo que estos dos personajes deberían ser más lanzados, no directamente ser pareja, pero sí entre ellos, como que deberían hablarse más, deberían tener más interacciones, pero de pícaros, de chamos, pues, de joderse entre ellos, de, no sé, o sea, es como que le falta chicha a esta relación. Y es como que siento yo que a Frieren en general le falta chicha, le falta jugo, le falta potencia en muchas de las cosas. Pues, o sea, a mí una de las cosas que más me molestó de esta segunda temporada es como todo el mundo le ríe la gracia al examen de los magos en el que nos calamos 8 episodios, en el que al final una caraja pasa porque le dice a Serie que se ve linda, otro porque, bueno, por un mínimo segundo pensó en pelear con ella, porque al final podría ser su enemiga, entonces es como, ok. Y luego las carajitas ladillas, bueno, los personajes más ladillas te los quitaste de enfermo, así como que, bueno, tú no me sirves, tú no me sirves, tú no me sirves. Como, entonces, ¿para qué no los presentaste en un principio? No los presentes, no los hagas tan importantes, no los hagas llegar hasta el final. Es como, porque al final arriesgaron su vida, ¿para qué coño? Pues, o sea, si pasara para que tú les digas y que no eres suficiente, entonces ¿para qué arriesgué mi vida? ¿Para qué haces un examen en el que es posible que gente pase a través de otra? O sea, son todas cosas que yo no entiendo.
y que a lo mejor tiene su explicación interna, pero yo no entiendo a nivel de autoral. O sea, cuando tú eres un autor y piensas en voy a hacer esto, esto y esto, o sea, ¿por qué pensar en unos personajes en que luego vas a sacarte así de la nada, que no van a tener una importancia posterior, que no va a darte más que un momentico después de, ay, sí, gracias por todo, Frieren, chao, y de que, bueno, ellas dos amigas se quieren mucho, como se querían en un principio? O sea, son ese tipo de cosas como que, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué agregas esto si no es necesario? Pero bueno, y la gente aplaudía la gracia y es como, bueno, o sea, entiendo que como a nivel disfrutable, ok, o sea, te parece gracioso el chiste y al final es una serie que pasarán 3 semanas y te olvidarás completo de ellas a menos de que recuerdes de su adaptación, porque lo que más vas a recordar es lo bonito que fue todo en vez de lo bueno que fue, creo yo, o sea, de lo bueno a nivel narrativo, porque siempre estamos hablando de una comparación narrativa. ¿Y por qué me refiero a que lo bueno de todo? Porque bueno, la gente va a recordar más que todo lo de... O sea, de hecho, la propia serie al final te hace como una especie de recopilatorio y todo lo que es el momento importante o los AMVs importantes que han ido saliendo o los fanarts más importantes o todas las conversaciones más importantes siempre ha sido sobre lo mismo a lo largo de toda la trama. Ni uno solo de los personajes secundarios, o sea, nada, simplemente Frieren, Himmel, Fer y Stark. Esa ha sido toda la conversación de la serie. Y quizás algún que otra persona, de hecho vi a gente haciendo hilos de, bueno, hablando de serie y cosas así, intentando analizar su personaje y están diciendo una cantidad de barrabasadas y yo como que, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué dices esto? ¿Y por qué lo dices como si tuvieses razón, más que todo? O sea, yo estoy, por ejemplo, aquí diciendo cosas, pero todo el tiempo estoy dejando en claro que es mi visión de la historia, pues. Y a pesar de que puedo hablar con cierta seguridad detrás de ello, lo digo porque tengo como argumentos lógicos, utilizando la lógica a través de ello, pero no argumentos a nivel de lore, como decir, no, por ejemplo, que serie iba a negarle el paso a Frieren porque son sus némesis ideológicas. Y es como que, pero tú estás seguro que es solamente por eso. O sea, yo creo que hay un montón de factores que pueden haber hecho que serie no le quisiera dar el paso a Frieren, pues no porque la odie, porque si no, no le habría, o sea, y bueno, ahí me fui otra vez por las ramas. Pero bueno, y al final de todo esto, quería hacer como una especie de... O sea, tengo como una lista de cosas que he ido anotando durante la semana, que se han ido hablando en redes sociales de ambas series. Y bueno, he anotado como unas cosas como por ejemplo Kusurilla, que es una serie que se prepara a futuro, que sabe cuando el lector espectador necesita algo más y sabe cómo otorgarlo. Y no otorgándote, o sea, por ejemplo, cuando profundizamos en el tema de las concubinas, o sea, tú te imaginas que de repente la serie no supiese cómo avanzar y te dijese en una serie de Kusurillas y que bueno, vamos a hacer una competencia entre diferentes, ¿cómo se llama? Boticarias para ver quién es la mejor boticaria. Y es como, pero ¿qué me importa a mí quién coño es la mejor boticaria? ¿Entiendes? Eso es más o menos a lo que yo me refiero. De que al final el examen es un examen X, que si tú lo comparas con otros exámenes de otras series, se queda muy por detrás en todo sentido. Que bueno, que la animación la elevó muchísimo. Pero que no siento yo que cuando tú comiences a ver Frieren, tú te esperes un arco o sea, al final de temporada de magos en el que lo único importante es conseguir el título para poder avanzar hacia otro pueblo. Yo creo que es lo que menos uno se espera, pues. Luego, otra de las anotaciones que tengo es que Frieren por su parte es una serie que no sabe dónde terminar de centrarse. Las mini historias van perdiendo fuerza con el tiempo y por la misma premisa de la serie no hay mucha capacidad de expansión en cosas interesantes fuera del trío de protagonistas. Bueno, lo que venía comentando de que hoy en día sé que el manga se está empezando a centrar como en Land y Ubel. Pero, o sea, uno se piensa aquí que, bueno, ¿qué harán ahora? Bueno, seguramente tendrán una misión o tendrán algo así en el que conocerás un poquito más de esos personajes, pero es que ellos no intervienen en la trama principal de la historia. Y meterlos ahí porque, bueno, son magos y son fuertes es como que demasiado cliché, o sea, no, no hay ahorita una trama energética que mueva a todos los personajes, ni hay un personaje energético que mueva a toda la trama. Entonces es como que todo está estático esperando a ver qué es lo que el autor te da y qué es lo que el autor te presenta de aquí en adelante.
Luego en Frieren siento que también hay una carencia de conflictos internos. O sea, cuando yo me refiero a que hay una carencia de conflictos internos, me refiero a que en muchos de los casos estos conflictos o ya están resueltos o los resuelven fuera de cámara o simplemente son una reflexión interna que se hace y es bonita y tal, pero se pasa otra cosa. O sea, no hay, por ejemplo, el conflicto interno, los conflictos internos más potentes son los que te presenta al principio de la historia, que es cuando yo siento que la historia está en su pick, que son el miedo de Stark, el miedo de Fern a perder a Hayter antes de ella convertirse en una maga que pueda sobrevivir por su cuenta. O sea, ese tipo de conflictos internos son los que mantienen vivo al espectador dentro de los personajes. Y eso se va perdiendo con el avance. O sea, a medida que se va avanzando, los conflictos se van haciendo más superficiales. De hecho, el último me molestó mucho porque es como, no lo recordaba obviamente porque leí el manga hace mucho, pero a Fer se le rompe su báculo y en vez de hacer, o sea, se le rompió el clon de Frieren, y en vez de hacer algo con ese tema, ya que ya habíamos pasado por una situación similar cuando era el anillo, te dice que Frieren le dijo algo malo a ella, que hay que cambiarlo. Y es como, ¿y qué pasa con lo del anillo? Y luego es como que cuando te haces esa pregunta, ¿y qué pasó con lo del anillo? Frieren sale y va a arreglar la broma y te dice, bueno, no sé si es importante o no, pero creo que sí, arréglalo ahí. Y es como, esa no es forma de resolver ese tema. Yo creo que estos son el tipo de tramas que son los que importan en Frieren, el cómo resolver estos conflictos entre los personajes. Pero si tú lo haces ver tan superficial, tan fácil de resolver, como que bueno, te lo arreglé y te lo entrego en tu cama y te lo dejo en la noche, y es como que bueno, de cierta forma me preocupo, pero es que no, porque tú sabes que Frieren dijo que ella misma dijo como que bueno, no sé si es importante o no, y es como, pero si tú la has visto crecer con esa misma vaina. Pero bueno, es el tipo de cosas que siento yo que me sacan un poco de la trama, porque es como que va muy directo hacia ese punto de hacerlo bonito, de ay sí, se entendieron mutuamente, pero es como, pero loco, si Frieren va de que justamente esto debería ser una trama de 2 capítulos en la que Fern esté muy molesta, Frieren a lo mejor baje más y diga peores cosas, pero si solo es un báculo o algo así y de repente ya en la reconciliación se hace de forma más positiva, se mejora y ya se avanza hacia el frente, pues. Pero cuando esto se hace de forma tan secundaria, donde hay más conversación entre Denken y el carajo que atiende la tienda que entre Frieren y el carajo que atiende la tienda, o Frieren y Fern sobre el tema, o Fern y el carajo que atiende la tienda sobre el tema, te das cuenta que al final eso no importa tanto, pues, y simplemente es como que, ay, qué cuchi, un momento bonito, y ya dentro de 2 años se te va a olvidar, como a mí me pasó, pues, porque no quiso ir más allá de eso. Y luego tenemos que Frieren también siento yo que es una historia muy cómoda. Mientras que Kusuri está constantemente tomando riesgos, hablando de temas peliagudos, o sea, y los habla con respeto, con elegancia. Frieren, como venía diciendo, siento que es una historia cómoda, mientras que Kusuri está tomando constantemente riesgos, hablando de temas peliagudos, o sea, como por el tema de la prostitución, de los burdeles, de la sífilis, o sea, de las enfermedades de transmisión sexual, del valor de la mujer, de cómo se ve a la mujer en un mercado así del estilo. Y cómo las trata con respeto, las valora, o sea, hay historias importantes, hay pasión, hay drama, o sea, hay muchísimas cosas dentro de todos estos temas peliagudos que trata el tema de los eunucos, o sea, hay muchos mensajes y mucha, o sea, como mucha elegancia detrás de todos los temas que tratan. No lo trata como algo superficial, como algo bobo del momento, sino algo que tiene su relevancia, que importa dentro de la trama y que habla de ellos. Y que por ejemplo cuando Jinchi pregunta y que no tiene miedo a tomar bando, cuando Jinchi pregunta ¿cómo se llama? Mira, soy yo, ya creo que voy a decir cuál era el ejemplo que iba a dar. Cuando Jinchi pregunta cómo se le rebaja el valor a una cortesana, Mao Mao lo mira feo, y la serie te da a entender como que coño, eso no es una pregunta buena, ¿qué estás diciendo? O sea, ese tema es peleagudo, ese tema es chimbo. Y la serie no tiene miedo de tomar bando en ese lado, en ese sentido. Y eso es muy valiente, porque
puedes hablar desde el desconocimiento, pero lo hace con elegancia, con respeto. En cambio, Frieren es como que, bueno, tienes todo, tantas cosas posibles para hablar y siempre termina hablando lo mismo, de que si el héroe me salvó en una situación chimba, y bueno, vamos adelante con los mensajes positivos de salir adelante. Pero Frieren podría ser una historia que te hable muchísimas más cosas, de cómo el paso del tiempo de Frieren, o sea, a lo mejor puedes tener un diálogo interno de Frieren viendo a un viejo morir y que en ese momento diga, ah, se murió, bueno, no importa nada, o qué frágiles son los humanos, o algo así por el estilo. Algo frío que te haga entender muchísimo más. Y no recuerdo realmente, o sea, probablemente sí haya algo así de Frieren, porque Frieren creo que es el personaje mejor trabajado a nivel general de toda la trama, o sea, es la que ve más facetas. Pero me refiero a ese tipo de cosas, pues, o sea, por ejemplo, cuando Ubel mata a este mago, la historia es como que, wow, mató a alguien, wow, y es como no hay consecuencias más que, bueno, lo eliminaron del examen, wow, este, y no pasa nada, en serio, o sea, no pasa más nada, no va presa, es como que, o sea, tú puedes matar a alguien cuando explícitamente te lo prohíben y es como que ya se canceló, y ese mago que se prestó para esa vaina que no entiendo, o sea, hay tantas cosas que que siento yo que es porque falta de desarrollar dentro de la trama, que simplemente no me permite conectarme con todo lo que está sucediendo. Todo es como muy básico, todo es muy frontal, todo es muy directo. Entonces no me da chance en perderme, en pensar tipo, verga, la aldea de Stark está ubicada en este sitio viven este tipo de demonios y este tipo de demonios pueden haber sido los que lo atacaron, pues, y si nosotros nos vamos acercando hacia donde era la aldea de Stark, por ejemplo, estoy hablando de casos hipotéticos, puede ser que nos consigamos ese demonio y de repente llegas allí y no está en ese grupo de demonios, sino que está en un grupo de héroes que salvaron esa zona, pues, y a lo mejor conoces algo distinto de cómo ellos fueron por su cuenta a matar a los demonios porque la asociación de magos no los ayudó y los caballeros de no sé dónde no los ayudaron, y eso ya te habla más de la política y te habla más de los magos y te habla de muchas cosas y te puedes perder horas entendiendo toda esa trama política. Pero cuando te presentan una institución como el mundo de los magos, perdón, el mundo de los magos no, como los magos de primer nivel, o así decirlo, y son que sí cuatro, y durante toda la historia no has visto ninguno de sus avances, más allá de que te dicen, no, es que hay magos que han hecho búsquedas. ¿Dónde están esos magos que han hecho búsquedas? O sea, si los magos importantes son cuatro, son solo ellos los que están haciendo búsquedas. Los magos de segundo nivel no están haciendo hechizos importantes como Soltrak. O sea, por ejemplo, tanto que me hablaste de Soltrak, ¿quiénes son esos estudiosos? ¿Dónde están esas universidades de magia que mostraste donde los humanos supuestamente están estudiando nuevas formas de vencer a los demonios constantemente? Si ahorita los demonios siguen siendo un problema, ¿dónde está todo eso? Y no lo has visto durante la trama y probablemente no lo verás tampoco porque no he escuchado nada de eso en el manga. Pero bueno, es lo que yo digo, o sea, es una serie muy cómoda con todo lo que te presenta. Nunca busca ir más allá de eso. Y luego por último, creo que este comentario lo leí porque alguien estaba hablando de... De hecho, ya voy a buscar una foto justamente que guardé sobre este tema. Ajá, volví, ya traje la captura de pantalla que iba a decir. Que era alguien en inglés, como en una discusión que están hablando sobre Frieren y alguien decía como que dividía los componentes de Frieren, que es algo que yo no entiendo porque la gente que le molesta, tipo que dicen, no, pero es que si tú divides los componentes de las cosas, no son... como que le está quitando. No, yo no estoy eliminando los componentes. No estoy diciendo si quitas a Frieren de Frieren, Frieren sería una serie mala. No, eso es obvio. Sino como que dividirlos. O sea, tú comparas protagonista con protagonista y no tienes por qué ser similares para que tú hagas este tipo de comparaciones. Simplemente tienen que tener características como exploración, o sea, exploraciones personales, un viaje de ellos de autodescubrimiento o algo así. O sea, tú puedes comparar a dos personajes totalmente diferentes, como por ejemplo, qué sé yo, Eren y Thorfinn, haciendo comparativas como por ejemplo cómo se relaciona Thorfinn con todos los demás personajes, tiene química con todos ellos, cómo son sus conversaciones con ellos, cómo se desarrollan las relaciones con los demás personajes, cómo se relaciona Thorfinn con su entorno, cómo se relaciona el entorno con Thorfinn, y lo mismo con Eren. Y no tienes que compararlos como que no, esto me parece mejor o peor porque Eren, sus motivaciones, no tiene nada que ver eso. Pueden tener motivaciones totalmente diferentes, intencionalidades totalmente diferentes, pero los personajes a la final hacen cosas y esas cosas que hacen pueden ser comparables.
Si tú tienes un héroe, por ejemplo, en una historia y dices, no, este es el héroe de esta historia, y el héroe de esta historia pasó pocos problemas, no tuvo casi desafíos, no tuvo casi intervenciones enemigas en el camino, cuando tú lo compares con otro héroe de otra historia que a lo mejor pasó por todas las tragedias del mundo para lograr salir adelante y aún así su final es agridulce, o sea, cuando tú los compares narrativamente, obviamente uno va a tener mucho mayor peso narrativo y mucho mayor capacidad de análisis que el otro, a pesar de que ambos sean héroes, pero tengan intenciones totalmente distintas. En esos aspectos se pueden comparar perfectamente, pues. Entonces, esta persona decía como que Frieren no, o sea, están comparándolo con ay, ¿cómo se llama esta serie? Se me fue el nombre. Bueno, esta serie de KyoAni que tiene la protagonista esta con el brazo robot, verga, justamente se me fue el nombre, lo tengo en la punta de la lengua pero no lo recuerdo. Entonces dice como que Frieren no es un tier bait como esa serie, no tiene no tiene la atmósfera de esa serie de Violet Evergarden, no tiene, o sea, no tiene esa atmósfera de esa serie porque bueno, está como tratando de echar abajo Violet Evergarden, que es una serie que yo ni siquiera me terminé, me quedé en el episodio 7, o sea, una serie como que no, tampoco me presentó nada mucho más allá, digamos, a pesar de la espectacularidad visual. Que es por eso que yo digo que Frieren nunca va a estar a un nivel tan malo como una serie como esa, que ni el apartado visual salva muchas veces la narrativa, porque es como que todo demasiado directo, básico, o sea, es muchísimo peor que Frieren. Hizo que la vi hace como 3 años y no recuerdo ni la mitad, pero recuerdo que en aquel momento disfrutaba de todo y no disfruté de esa serie. Pero bueno, el punto es que te habla de como que, o sea, como que Frieren es mucho más atmosférica y no es baiting. Y cuando tú te buscas a comparar, o sea, por qué esta persona dice que es baiting Violet Evergarden o por qué Frieren no lo es, te das cuenta de que es lo mismo. O sea, está haciendo una crítica a Frieren cuando Frieren hace lo mismo. O sea, con el tema de que todos los episodios recordando algo de Himmel, el amigo muerto. Los episodios no son episódicos porque de repente te metes 2 tramas episódicas en un episodio. Habla de un random aquí y luego habla de otro random allá que luego conecta con el siguiente episodio. Pero son tramas tampoco de que van mucho más allá todo el tiempo. Siempre ayudamos aquí, encontramos una cosita allá. O sea, también es una narrativa casi episódica, pues que por eso es una de las razones que siento que no termina de agarrar, porque tiene como esta narrativa episódica en una serie que quiere hacer arcos también. Es como muy raro todo el tema de la narrativa de Frieren, y yo no siento que esté tan pulida como una serie tipo One Piece o como una serie, qué sé yo, tipo, a ver, ¿qué otra serie tiene? Como One Piece, que tiene su propio sistema de, bueno, visitar a las islas y ver qué es lo que está sucediendo en las islas, pero eso es algo de ellos, pues, o sea, eso es algo de One Piece que perfeccionó en la creación de su Magnum Opus y su Odisea. Oda perfeccionó ese tipo de narrativa. Así como el Spokon perfeccionó como género la narrativa de los combates 1 a 1 o de los enfrentamientos entre equipos, donde no hay otro género donde un enfrentamiento entre 2 personas, individuos, ni siquiera en las rivalidades shonen, te pueden llegar a conquistar tanto como por ejemplo una pelea como la de Takamura contra Hawk o de Hippo contra Sendo o contra Volk, que son cosas que o como los partidos de Haikyuu o como los partidos de Slam Dunk, son cosas que te succionan y te meten en un ámbito competitivo que simplemente otro tipo de series no te dan, pues entonces tienen ese tipo de narrativa como muy específica hacia ellos. Y yo no siento que Frieren, porque tiene una narrativa muy poco estructurada, como muy de ella, o sea, como que muy pocas series se parecen a Frieren, pero Frieren se parece a muchas series diferentes. Entonces ahí es donde yo creo que el problema está, el problema principal de esta historia, desde que no hay por ejemplo, y esto lo voy a juntar como con ese tema, cuando tú ves el tema de los hechizos, hay hechizos que se llaman, que sí, el hechizo para lavar ropa, pero luego hay hechizos que tienen un nombre en alemán.
Pero luego esas explicaciones o sea, no hay una razón por la que se llame en alemán. Simplemente es porque, bueno, el nombre en alemán es bonito, pero tampoco hay una razón por la que los hechizos tengan el nombre de hechizo que lava la ropa. Tampoco de dónde viene todo el tema de los grimorios. Tampoco sabemos realmente de dónde viene el tema de los grimorios, ni quiénes crearon todos esos hechizos antiguos y por qué los van dejando por ahí en mazmorras. O sea, luego tampoco sabes realmente cómo crece el tema del maná y por qué hay gente que tiene más maná y cómo se controla, sabiendo que es una de las cosas más importantes de la trama, de que no, me quedé sin maná, pero ¿cuánto es quedarse sin maná? Porque hay una pelea que dura 10 minutos y luego otra pelea que dura 5 minutos y es como, sí, o sea, lo único que más o menos sabemos es que las habilidades defensivas gastan mucho maná, pero es lo que yo digo, es como que cuando tú te vas a todas sus partes, unas por una, no te encuentras en una profundidad sustancial en Frieren. Es como que no puedes hablar media hora de su sistema de poder porque es muy básico. No puedes hablar media hora de la política de Frieren porque es muy básica. No puedes hablar media hora de la institución de magos de Frieren porque es muy básica. No puedes hablar media hora de un personaje secundario de Frieren porque es muy básico. Entonces eso es a lo que yo me refiero. Es como que busca parecerse tantas cosas diferentes para unirlo en una narrativa que inició de forma espectacular con un concepto muy único y muy bonito en su forma de presentarse, y a la hora de expandirse es como que bueno, vamos a buscar de aquí, vamos a buscar de allá, y es donde yo más siento que pierde Frieren, pues. Y obviamente pierde para mí, o sea, para mi punto de vista, y también he visto muchas otras personas que comparten más o menos cierta similaridad con mi forma de ver Frieren, aunque mucha gente que la ve de esta forma como yo, directamente odia la serie. Yo no la odio, yo la disfruto, espero que tenga una segunda temporada espectacular. Disfruto mucho el tema de los fanarts, guardo muchísimos en mi teléfono. La serie me hizo llorar muchísimas veces. Como ven, me sé los nombres de todos los personajes, a pesar de que, por ejemplo, en Kusurilla me gusta más como serie y no me los sé. Pero bueno, eso me pasa con muchas series. Pero también estoy viendo The Legend of the Galactic Heroes y siento que no me voy a aprender los nombres ni la mitad del cast, pero bueno, eso es otro tipo de cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado este podcast. Siento que fue bastante personal, pero creo que es una buena forma de volver con un tema que está como candente en el aire y que puede traer buenas discusiones en los comentarios. Y espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.